Ella crió a la niña durante 30 años. Luego una extraña llegó y reveló la verdad antes de la boda. Bienvenido y disfruta de la historia. Warza permanecía inmóvil en el umbral de su cocina, observando cómo su hija Eler se probaba el vestido de novia. La luz capturaba el brillo del antiguo broche prendido en el corpiño, una reliquia familiar transmitida por generaciones. Después de 30 años criando a Eler como propia, Warza apenas podía creer que aquella hermosa mujer, ante sus ojos, hubiera emergido de la asustada niña pequeña que una vez acogió en su hogar durante la peor tormenta en la historia de la ciudad. El timbre sonó, interrumpiendo ese momento perfecto. Una mujer estaba allí, empapada por la lluvia y temblando. «Mi nombre es Flénor», dijo, «y creo que has estado criando a mi hija». Los ojos de Warza se ensancharon, incapaces de comprender las palabras que acababa de escuchar. Su corazón se aceleró mientras evaluaba a la mujer frente a ella. Flénor parecía tener aproximadamente su edad, con líneas de preocupación marcadas en su rostro y una mirada determinada que hablaba de años buscando algo o a alguien. «Debe haber algún error», logró articular Warza, intentando cerrar ligeramente la puerta. «Mi hija está a punto de casarse. No sé quién es usted, pero este no es un buen momento». «Por favor», suplicó Flénor, colocando una mano temblorosa en el marco de la puerta. «He esperado 30 años para este momento. Solo pido 5 minutos». Desde el interior de la casa, la voz melodiosa de Eler flotó hasta el recibidor. «¿Mamá? ¿Quién es?» Warza sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Durante 3 décadas había sido mamá para Eler, desde aquella noche tormentosa cuando la encontró, una niña abandonada de apenas 2 años, en el hospital donde Warza trabajaba como voluntaria. Los registros se habían dañado durante la gran inundación de Porto Alegre en 1993, y una trabajadora social bien intencionada, pero sobrecargada de trabajo, había facilitado la adopción cuando ningún familiar se presentó a reclamarla. «Es alguien buscando direcciones», mintió Warza, su voz apenas sostenida. «Regresa a tu vestido, querida. Estaré allí en un momento». Reluctantemente, Warza dejó entrar a Flénor a la pequeña sala de estar llena de fotografías que documentaban la vida de Eler, su primer día de escuela, graduaciones, competencias de natación y ahora la cuenta regresiva hacia su boda con Paulo. Cada imagen era un testamento de la vida que habían construido juntas, una vida que ahora esta extraña amenazaba con desmantelar con unas pocas palabras. «Tiene exactamente 3 minutos», advirtió Warza, manteniendo su voz baja, «y luego le pediré que se vaya. Mi hija se casa en 3 semanas». Flénor asintió, sacando con manos temblorosas una fotografía desgastada de su bolso. La imagen mostraba a una versión mucho más joven de ella misma, sosteniendo a una bebé con un distintivo lunar en forma de media luna justo debajo de la oreja derecha. El mismo lunar que Warza había besado todas las noches durante 30 años mientras arropaba a Eler. «Tenía 16 años cuando nació», explicó Flénor, su voz quebrada por la emoción. «Mi familia me presionó para entregarla. Estaba sola, asustada. La dejé en el hospital durante la tormenta, pensando que alguien la cuidaría hasta que pudiera regresar por ella». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero cuando volví una semana después, me dijeron que había sido evacuada. Los registros estaban destruidos. He estado buscándola desde entonces. Warza sintió que cada palabra era como un puñal en su corazón. Durante años había convencido a Eler y a sí misma de que habían sido destinadas a encontrarse, que el universo había conspirado para unirlas como madre e hija. Ahora la verdad amenazaba con destruir no solo su relación,
sino también la felicidad de Elair en lo que debería ser el momento más dichoso de su vida. ¿Por qué ahora?, susurró Huarta, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Después de todos estos años, ¿por qué aparecer justo cuando está comenzando su propia familia? Fëanor guardó silencio por un momento, como si calibrara cuidadosamente sus siguientes palabras. Porque finalmente la encontré. Un investigador privado notó el anuncio de compromiso en el periódico local. El nombre de su prometido, su edad, el lunar, todo coincidía. Hizo una pausa tomando un respiro tembloroso. No estoy aquí para interrumpir su vida o reclamarla. Solo necesitaba saber que está bien, que ha sido amada. El sonido de pasos acercándose desde el pasillo interrumpió la tensa conversación. Huarta se apresuró a secar sus lágrimas, pero no fue lo suficientemente rápida. «¿Mamá? ¿Estás llorando?» Elair apareció en la entrada, una visión en blanco satinado. Su expresión de preocupación se transformó en confusión al notar a la visitante. «¿Qué sucede?» El tiempo pareció detenerse mientras Huarta contemplaba el rostro de la joven que había criado, pero por primera vez vio claramente los rasgos que no eran suyos. La forma de sus ojos, la curva de su sonrisa, incluso la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando estaba confundida. Todo eso pertenecía a la mujer sentada tensamente en su sofá. «Elair, cariño», comenzó Huarta, su voz apenas audible. «Creo que deberíamos tener una conversación». Las siguientes horas se desenvolvieron como una pesadilla en cámara lenta. Elair escuchó en silencio mientras Huarta explicaba las circunstancias de su adopción, y luego observó con incredulidad cómo Fëanor presentaba su evidencia. Fotografías antiguas, documentos médicos, incluso una pequeña manta tejida a mano que había acompañado a Elair al hospital 3 décadas atrás. «Esto no puede estar pasando», dijo finalmente Elair, su voz extrañamente calmada contrastando con la tormenta en sus ojos. Se volvió hacia Huarta. «¿Lo sabías? ¿Sabías que no fui verdaderamente abandonada?» «No, mi amor», respondió Huarta, extendiendo una mano que Elair no tomó. «Creí lo que me dijeron, que nadie vino por ti, que necesitabas un hogar». «Y lo necesitaba», intervino Fëanor suavemente. «Huarta te dio lo que yo no pude en ese momento». Sus ojos se encontraron con los de Huarta, comunicando un respeto reluctante. «Te ha criado maravillosamente». Pero Elair ya no escuchaba. Con movimientos mecánicos se quitó el vestido de novia, lo dobló cuidadosamente y lo dejó sobre el sofá. Sin decir una palabra más, tomó sus llaves y salió de la casa, el portazo resonando como un punto final a la vida que habían conocido. Durante las siguientes semanas, el apacible pueblo costero de Porto Alegre se convirtió en un hervidero de rumores. La noticia de que Elair González, la respetada profesora de biología marina, no era realmente hija de la querida maestra jubilada, Huarta, se propagó como fuego. Los planes de boda quedaron en suspenso mientras Elair se refugiaba en el pequeño apartamento que compartía con Paulo, rechazando ver tanto a Huarta como a Fëanor. Huarta, destrozada por la ausencia de su hija, encontró consuelo en el centro comunitario donde había trabajado como voluntaria desde su jubilación. Sus clases de cerámica, antes una fuente de alegría, ahora servían como terapia mientras daba forma a la arcilla con manos temblorosas. Las tradiciones costeras de sus ancestros portugueses, el ritual de encender velas durante tiempos difíciles y las comidas reconfortantes que preparaba, se volvieron más pronunciadas mientras se aferraba a lo que conocía. «Deberías haberme dicho la verdad desde el principio», le dijo una tarde Paulo, apareciendo inesperadamente en su puerta. El joven arquitecto tenía ojeras pronunciadas, evidencia de sus propias noches sin sueño.
Elair siente que toda su vida ha sido una mentira. Nunca le mentí sobre mi amor, respondió Huarta, invitándolo a entrar, pero él permaneció en el umbral. Lo sé, dijo Paulo, su voz suavizándose, y ella también lo sabe en el fondo, pero necesita tiempo. Mientras tanto, Flinor, viendo la reluctancia de Elair, no presionó. Alquiló un pequeño apartamento con vista a la bahía y esperó pacientemente, dejando ocasionalmente notas y fotografías antiguas en el lugar de trabajo de Elair. Estos vistazos a un pasado que Elair nunca conoció tanto, la asustaban como la fascinaban. La motivación de Flinor se volvió clara durante una conversación casual con la dueña de la panadería local. Había pasado años buscando y sanando, queriendo solo saber que su hija estaba bien. No esperaba nada más que reconocimiento. Tenía su edad cuando la tuve, explicó Flinor, observando a una joven madre arrullando a su bebé en una mesa cercana. Mi familia me dijo que arruinaría mi vida si la conservaba, y durante años les creí. Pero cada decisión que tomé después fue para encontrarla algún día. Hizo una pausa pasando un dedo por el borde de su taza. No estoy aquí para reclamarla. Solo quería verla una vez. Saber que valió la pena el sacrificio. A medida que el otoño se aproximaba, Huarta tomó una decisión sorprendente. Invitó a Flinor a impartir un taller como invitada en el centro comunitario, conociendo la reputación de Flinor como consumada artista textil. Las dos mujeres comenzaron una amistad tentativa, unidas por su amor por Elair, pero separadas por un resentimiento tácito. Durante el festival anual de las luces del pueblo, Huarta y Flinor se encontraron lado a lado, encendiendo linternas para liberarlas en el cielo nocturno. Una tradición destinada a honrar conexiones que trascienden el mundo físico. Mi abuela me enseñó que estas luces guían a nuestros seres queridos de regreso a casa, dijo Huarta suavemente mientras observaban las linternas elevarse. Espero que guíen a Elair de regreso a nosotras. Flinor asintió, un entendimiento silencioso pasando entre ellas. No importa lo que decida, tiene dos madres que la aman. Eso debe contar para algo. Los planes de boda de Elair se reanudaron, pero con complicaciones. Su futura suegra, inicialmente cálida, ahora cuestionaba la estabilidad de los antecedentes de Elair. Este prejuicio se convirtió en el primer obstáculo significativo que Elair debía superar. Mi madre está preocupada por cómo afectará esto a nuestros hijos, admitió Paulo una noche mientras caminaban por la playa. Como si la adopción fuera contagiosa o la verdad sobre tu nacimiento pudiera manchar nuestro futuro de alguna manera. Elair se detuvo, observando las olas romper contra la orilla. Sus características definitorias emergieron durante esta crisis. Su feroz lealtad hacia Huarta, su mente analítica que constantemente buscaba respuestas y su notable resiliencia frente a la adversidad. Sin embargo, internamente, luchaba con un conflicto profundo, el deseo de conocer sus raíces biológicas, mientras temía que abrazar esta nueva conexión pudiera de alguna manera traicionar a la mujer que la crió. No sé quién soy ahora, confesó, su voz apenas audible sobre el rugido del océano. Toda mi vida pensé que era una persona y ahora resulta que soy otra completamente diferente. Eres exactamente la misma persona, respondió Paulo, tomando su mano. La misma mujer increíble que ha estado navegando por aguas turbulentas toda su vida, solo que ahora sabes por qué siempre te has sentido atraída por el océano. El segundo obstáculo emergió cuando registros médicos revelaron que Elair tenía una condición genética que explicaba sus luchas de toda la vida con la anemia, información que podría haberla ayudado años atrás si hubiera conocido su historia biológica. Podría haber evitado años de tratamientos incorrectos,
dijo Elair a su médico, hojeando los nuevos informes. Toda mi vida he estado tratando síntomas sin comprender la causa real. Muchas condiciones genéticas funcionan así, explicó. El doctor Santos, un hombre amable con décadas de experiencia tratando a familias locales. A veces necesitamos mirar hacia atrás para movernos hacia adelante. Sus palabras resonaron más allá del contexto médico, plantando una semilla que germinaría en los meses siguientes. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, el invierno trajo aliados inesperados. La hermana de Huarta, Victoria, regresó de su puesto diplomático en el extranjero y ofreció perspectiva desde su experiencia con adopciones internacionales. El amor no conoce límites de sangre, dijo Victoria, mientras ayudaba a Huarta a preparar el tradicional caldo de pescado que había sido un elemento básico familiar durante generaciones. Ha sido su madre en todas las formas que importan. Nada cambiará eso. Pero ella no responde mis llamadas, suspiró Huarta, cortando hierbas con más fuerza de la necesaria. Han pasado casi 2 meses. Victoria colocó una mano reconfortante sobre el hombro de su hermana. Dale tiempo. Está procesando no solo un nuevo pasado, sino también un nuevo futuro. Imagina descubrir que tienes toda una historia familiar que nunca conociste. Al mismo tiempo, la abuela de Paulo, la matriarca de una tradicional familia brasileña, sorprendentemente se convirtió en la defensora más fuerte de Flénor, reconociendo en ella la misma determinación que una vez necesitó como madre. Joven, en mis tiempos, dijo doña Luciana, durante una tensa cena familiar, una mujer que daba a su hijo en adopción era considerada sin corazón. Pero yo digo que se necesita más corazón para dejar ir a un hijo que para aferrarse a él, cuando no puedes darle lo que merece. Miró significativamente a su nuera, quien había estado esparciendo comentarios despectivos sobre la situación. Y se necesita aún más corazón para buscar a ese hijo durante 30 años sin esperar nada a cambio. El mercado navideño anual del pueblo costero se convirtió en el escenario para un punto de inflexión significativo. Elair, ayudando en el puesto de cerámica de Huarta, como lo había hecho cada año desde la adolescencia, fue confundida con Flénor por un cliente anciano. El parecido físico que había estado negando se volvió imposible de ignorar. «Naulaun, ¿te pareces tanto a esa artista textil?», comentó la señora Rosario, una habitante de toda la vida del pueblo que conocía a todos por nombre. «La que hace esos tapices increíbles en el puesto del otro lado del mercado». Elair se quedó inmóvil, el jarrón que estaba envolviendo casi resbalando de sus manos. ¡Qué artista! Flénor Dumas apareció hace unas semanas. Tiene tu misma sonrisa, querida, y esa manera de inclinar la cabeza. La anciana se alejó, inconsciente del impacto de sus palabras. Esa noche, Elair finalmente accedió a cenar con Flénor, llevando tanto a Huarta como a Paulo para apoyo. La conversación fue incómoda pero necesaria, con cada mujer navegando cuidadosamente nuevos límites. «Nunca quise interrumpir tu vida», dijo Flénor, revolviendo su sopa sin realmente comerla. «Si prefieres que me vaya, lo entenderé». Elair estudió a la mujer frente a ella, buscando rastros de sí misma en los gestos y expresiones de Flénor. Era desconcertante, como mirar una versión de sí misma 30 años en el futuro, pero con una historia completamente diferente. «¿Por qué te fuiste?», preguntó finalmente Elair, la pregunta que había estado ardiendo dentro de ella desde el momento en que supo la verdad. «Si me amabas, ¿cómo pudiste simplemente dejarme?». El dolor cruzó el rostro de Flénor, pero no rehuyó la pregunta.
Tenía 16 años, sin educación, sin dinero, sin apoyo. Mi padre me dijo que te entregaría a servicios sociales si intentaba quedarte. Tomó un respiro tembloroso. Pensé que estarías mejor con una familia que pudiera darte todo lo que yo no podía. Y luego, cuando intenté encontrarte, fue como si hubieras desaparecido en el aire. Bajo la mesa, Huarta apretó la mano de Elair. Hizo lo que pensó que era mejor para ti, dijo suavemente. Al igual que yo. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, con momentos de tensión y lágrimas, pero también instantes de risa sorprendente cuando Elair descubrió que su amor por el océano y su talento para la ciencia no venían de la nada. El padre de Flinor había sido oceanógrafo. Es fascinante cómo la genética funciona, comentó Paulo más tarde mientras conducía a Elair de regreso a su apartamento. Algunas cosas se transmiten sin importar el entorno. Lo que Paulo no dijo, pero Elair entendió, fue que otras, en cualidades, su determinación, su compasión, su amor por la enseñanza, eran claros reflejos de Huarta. Y tal vez, solo tal vez, había espacio en su corazón para abrazar ambas influencias. Como si el océano mismo quisiera ponerla a prueba, la vida de Elair tomó un giro dramático cuando una tormenta invernal azotó la costa, inundando partes del laboratorio marino donde trabajaba. Mientras luchaba junto a sus colegas para salvar años de investigación, no se percató de que una figura familiar batallaba a su lado hasta que estuvieron hombro con hombro, paleando agua. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, reconociendo a Flinor empapada y exhausta. «Vi la noticia en la televisión», respondió Flinor, sin detenerse en su tarea. «Dijeron que el laboratorio estaba en peligro. Sabía que estarías aquí». No hubo tiempo para más conversación mientras trabajaban frenéticamente, pero algo cambió esa noche. En la crisis, Elair vislumbró el corazón de la mujer que la había traído al mundo. Una mujer que, sin pensarlo dos veces, se había lanzado a la tormenta porque sabía que su hija la necesitaba. El laboratorio sufrió daños, pero la investigación de Elair sobre la restauración de arrecifes de coral sobrevivió, en gran parte gracias a los esfuerzos hercúleos del equipo de emergencia improvisado. «Quizás tengamos que retrasar la boda», comentó Elair a Paulo al día siguiente, observando los estragos de la tormenta desde su ventana. Con el laboratorio en reconstrucción y toda esta situación familiar. Paulo la tomó de los hombros, girándola para mirarlo. «O quizás sea exactamente lo que necesitamos ahora. Un nuevo comienzo, una celebración de familia. Toda tu familia». La propuesta de continuar con los planes de boda se convirtió en un faro de esperanza en medio del caos. Sin embargo, justo cuando Elair comenzaba a imaginar cómo podría integrar a Flinor en la ceremonia sin excluir a Huarta, llegó otra revelación. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Flinor durante un tentativo almuerzo. «Tienes un medio hermano, no sabe que existes». Esta información envió a Elair a otra espiral, dividida entre curiosidad y lealtad hacia Huarta. El hermano, un biólogo marino trabajando en restauración de corales en la bahía del pueblo, había estado viviendo en la misma comunidad durante meses sin saberlo. «¿Diego Santana es mi hermano?» Elair casi derramó su café. «El nuevo investigador postdoctoral. Hemos estado trabajando juntos en el mismo laboratorio desde septiembre». Elair no pudo evitar el gancho que atrapó su corazón. Todo el drama, dolor y secretos habían sido suficientemente abrumadores. Pero ahora, saber que el colega con quien había estado discutiendo teorías de restauración marina durante meses era en realidad su hermano. La vida se había convertido en una telenovela que no podía controlar. «No le he dicho nada», aseguró Flinor. «Quería hablar contigo primero.
Es tu decisión si quieres conocerlo como tu hermano. Aquella noche, incapaz de dormir, Heller repasó mentalmente cada interacción que había tenido con Diego. Había sentido alguna conexión inconsciente, alguna familiaridad inexplicable. Recordó cómo ambos preferían el mismo extraño té de hierbas, cómo compartían la misma risa entrecortada, incluso su tendencia a morderse el labio cuando se concentraban. Pistas que habían estado allí todo el tiempo, invisibles hasta ahora. La llegada de la primavera trajo no solo el renacimiento de la naturaleza, sino también una renovada determinación en Heller. Ya no se veía a sí misma como una víctima de circunstancias, sino como alguien excepcionalmente afortunada por tener dos madres y potencialmente un hermano en su vida. El Festival de la Cosecha local reunió a toda la comunidad, con bailes tradicionales y competencias. Huarza ganó el primer premio por su cerámica, pero en su discurso de aceptación reconoció públicamente el papel de Fleanor en la vida de Heller, un gesto que conmovió a todos los presentes. El pueblo, inicialmente, zumbando con chismes sobre la inusual situación, comenzó a ver la belleza en este concepto familiar expandido. Dicen que se necesita un pueblo para criar a un niño. Comenzó Huarta sosteniendo su premio, una estatuilla de una mujer sosteniendo una vasija. Pero a veces se necesitan dos madres separadas por circunstancia, pero unidas por amor. Buscó a Flinor entre la multitud. Mi hija tiene el doble de amor en su vida ahora y por eso estoy agradecida. El gesto público de Huarta derribó las últimas barreras. Esa semana, Heller invitó tanto a Huarta como a Flinor a un almuerzo en la terraza del restaurante más antiguo del pueblo. Allí, bajo la luz moteada que se filtraba a través de las vides de bugambilla, hizo un anuncio. He hablado con Diego, dijo, observando cuidadosamente las reacciones de ambas mujeres. Le conté sobre nuestra conexión. Al principio estaba conmocionado, por supuesto, pero ahora sonrió, una sonrisa genuina que no había mostrado en meses. Quiere conocer a su familia, toda su familia. Flinor dejó escapar un sollozo silencioso, rápidamente secándose los ojos. ¿Y la boda? Sigue en pie, confirmó Heller. Pero con algunos cambios. Quiero que ambas formen parte de ella, y Diego estará allí también, si están de acuerdo, por supuesto. Huarza extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Fleanor. Creo que es hora de que dejemos de pensar en términos de mi hija y tu hija, y comencemos a pensar en nuestra hija. Fue un momento de extraordinaria generosidad que estableció el tono para los meses venideros. Sin embargo, justo cuando la planificación de la boda se reanudaba con entusiasmo renovado, surgió un obstáculo inesperado. El lugar que reservamos quebró, anunció Paulo una tarde, sosteniendo una carta oficial. Se llevaron nuestro depósito. Este revés financiero amenazó la celebración que Heller había soñado desde la infancia. Una ceremonia frente al mar. Este se convirtió en el tercer obstáculo significativo para Heller, quien había imaginado intercambiar votos con la vista del océano como telón de fondo desde que era niña. En un gesto de extraordinaria generosidad, Flinor ofreció la propiedad de su familia frente a la playa. Un lugar modesto pero hermoso que había heredado pero nunca mencionado. Es pequeña, advirtió Flinor mientras guiaba a Heller, Paulo, Huarta y Diego por el camino cubierto de conchas que conducía a una casa de playa desgastada por el tiempo y necesita trabajo, pero la vista. Al rodear la casa, Heller contuvo el aliento. Frente a ellos se extendía una playa inmaculada en forma de media luna, el agua turquesa brillando bajo el sol de la tarde. Era más hermosa que cualquier lugar comercial que hubieran considerado. Es perfecta, susurró, apretando la mano de Paulo.
Durante los preparativos de la boda en este nuevo lugar, el Laird descubrió un jardín oculto plantado décadas atrás por la abuela de Flanor. Las hierbas medicinales y flores tradicionales, dispuestas en patrones que reflejaban antiguas tradiciones curativas portuguesas, espejaban exactamente el jardín que Oarza había mantenido todos estos años, una coincidencia que parecía demasiado significativa para ser ignorada. Mi abuela decía que cada planta tiene un propósito, explicó Huarta, arrodillándose para examinar un parche de romero silvestre. Algunas curan el cuerpo, otras el espíritu. Mi abuela decía lo mismo, respondió Flanor, sonriendo al reconocer los patrones familiares. Este diseño en espiral era para protección, y estas hierbas juntas eran para atraer amor duradero. Diego, que había estado observando en silencio, se unió a ellas en el jardín. Con su piel bronceada por el sol y ojos que eran un reflejo de los de Elair, se había integrado a la familia con sorprendente facilidad. La genética es fascinante, comentó, tocando una delicada flor púrpura. No solo en cómo nos vemos, sino en lo que sabemos sin haber sido enseñados. ¿Has experimentado alguna vez un reencuentro inesperado que cambió tu vida? ¿Conoces a alguien que haya descubierto conexiones familiares que nunca supo que existían? Déjanos saber en los comentarios. A medida que se acercaba la fecha de la boda, los últimos obstáculos comenzaron a caer. La madre de Paulo, impresionada por la gracia con que Elair había manejado la situación, finalmente ofreció su bendición incondicional. El laboratorio marino fue reconstruido, con una nueva ala dedicada a la investigación colaborativa entre Elair y Diego. Y en una tarde particularmente significativa, Oarza y Flanor se sentaron juntas en la playa, compartiendo historias sobre la niña que ambas amaban desde diferentes perspectivas. Siempre tuvo miedo del trueno, recordó Oarza, sonriendo ante el recuerdo. Incluso de adolescente, se escondía bajo las mantas durante las tormentas. Me pregunto si fue por la tormenta en que nació, reflexionó Flanor. Fue la peor en décadas. Los rayos golpeaban tan cerca del hospital que las ventanas vibraban. Una por una, las piezas encajaron, no en una imagen perfecta, sino en un mosaico hermoso y complejo que era más significativo por sus grietas y reparaciones. Elair descubrió que no tenía que elegir entre identidades o lealtades. Podía abrazar la totalidad de quien era, formada tanto por naturaleza como por crianza. El verano llegó con la boda de Elair aproximándose, y con él vinieron los toques finales a la celebración que ahora simbolizaba no solo la unión de dos personas, sino la fusión de familias aparentemente dispares en una sola. La antigua casa de playa había sido renovada, con Diego liderando un equipo de voluntarios que trabajaron incansablemente para transformarla en un espacio digno de la ocasión. Nunca imaginé que mi boda sería así, confesó Elair a Paulo, mientras caminaban por la playa al atardecer una semana antes de la ceremonia. ¿Cuántos madre? Que no sabía que tenía y todo el pueblo apoyándonos. Pablo entrelazó sus dedos con lo de ella. De la boda amaneció con el sol, Proyectando una luz dorada sobre la bahía. Huarta ayudó a Elair a vestirse en un vestido que ahora presentaba trabajo manual de ambas madres, el velo de encaje de Huarta y el bordado de Flanor. Mientras esperaban que comenzara la música, Elair tomó las manos de ambas mujeres e hizo una declaración. No estaba eligiendo entre madres, estaba abrazando el extraordinario regalo de tener dos. Ustedes dos representan diferentes partes de mí, dijo, la emoción haciendo temblar su voz. Huarta, me diste raíces, estabilidad y el coraje para perseguir mis sueños. Flanor,
Ahora entiendo de dónde viene mi pasión por el océano, mi tenacidad. No tengo que elegir. Puedo ser tanto una González como una Dumas. La ceremonia unió más que solo a Elair y Paulo. Sanó heridas de décadas y creó nuevas tradiciones. Huarta y Fleanor, una vez extrañas unidas por circunstancia, ahora intercambiaban miradas orgullosas mientras Elair pronunciaba sus votos. La comunidad fue testigo de esta notable fusión de familias, enseñando a todos los presentes que el amor se expande en lugar de dividirse cuando se le da la oportunidad. Diego, elegante en su traje azul marino, escoltó a Elair por el pasillo, improvisado de conchas y flores silvestres. A un lado estaba Huarta, radiante en azul turquesa, al otro, Fleanor, elegante en lavanda pálido. No hubo una parte de la novia tradicional. En cambio, los invitados se sentaron en un círculo, simbolizando la naturaleza inclusiva de la unión. «¿Quién hubiera pensado?», murmuró Victoria a doña Luciana mientras observaban la procesión, «que un secreto tan doloroso podría transformarse en algo tan hermoso». La matriarca asintió, discretamente secándose una lágrima. «Así es como debería ser». Las familias crecen de maneras inesperadas, pero al final es el amor lo que importa. Los votos fueron simples, pero profundos. Paulo prometió no solo amar a Elair, sino también honrar la extraordinaria historia familiar que ahora compartían. Elair prometió llevar las lecciones de amor incondicional que había aprendido de ambas madres a su nuevo matrimonio. «Te amaré como he sido amada», dijo, su voz clara llevada por la brisa marina, completamente, a pesar de las imperfecciones, a través de tormentas y calma. Mientras el celebrante los declaraba marido y mujer, un banco de delfines apareció en la bahía, saltando en el agua resplandeciente como si ofrecieran su propia bendición. Los invitados jadearon ante la coincidencia, pero Diego sonrió, sabiendo que había ayudado a orquestar el momento. Un regalo secreto para su recién descubierta hermana. La celebración continuó hasta el anochecer, con linternas iluminando el jardín restaurado y la música mezclándose con el sonido de las olas. A medida que la noche avanzaba, Elair se encontró momentáneamente sola, observando a sus seres queridos desde la periferia. Paulo bailaba con su abuela, Diego charlaba animadamente con colegas del laboratorio y en un rincón tranquilo, Huarta y Fleanor estaban sentadas juntas, cabezas inclinadas en conversación. La vista hizo que el corazón de Elair se hinchara. Un año atrás, su vida parecía perfectamente ordenada. Una madre amorosa, una carrera satisfactoria, un prometido, adorable. Luego, todo había sido trastornado con la aparición de una mujer empapada por la lluvia en su puerta. El dolor inicial y la confusión habían dado paso a algo mucho más rico y complejo. Una familia expandida, raíces más profundas, una comprensión más matizada de lo que significaba amar y ser amada. Como si sintiera su mirada, Huarta levantó la vista, encontrando los ojos de Elair a través del jardín. Una sonrisa de puro amor iluminó su rostro, seguida rápidamente por un gesto para que Elair se uniera a ellas. Al mismo tiempo, Fleanor se giró, extendiendo una mano en invitación. Elair atravesó la multitud, aceptando copas de champán en el camino. Al llegar a la mesa de sus madres, entregó las bebidas y levantó la suya en un brindis privado. «Por las familias que creamos», dijo suavemente, «y las que nos encuentran cuando más las necesitamos». Mientras la celebración continuaba, Elair anunció su decisión de establecer un programa de mentoría para mujeres jóvenes navegando situaciones familiares complicadas. Su viaje personal había revelado su propósito: usar su experiencia
para ayudar a otros a encontrar fortaleza en circunstancias inesperadas. Voy a llamarlo Proyecto Linterna, explicó a un pequeño grupo reunido alrededor de ella. Porque a veces todo lo que necesitamos es una luz para guiarnos a través de la tormenta hacia un nuevo hogar. Paulo la rodeó con un brazo, besando su sien. Y ahí está la profesora que todos adoran, siempre convirtiendo incluso las experiencias más difíciles en lecciones para otros. A medida que la noche avanzaba, siguiendo la tradición local, los invitados encendieron pequeñas linternas de papel y las liberaron sobre el océano, cada luz representando esperanza para el futuro, en lugar de arrepentimiento por el pasado. Las tres mujeres permanecieron juntas bajo las estrellas, observando las luces elevarse en el cielo nocturno. Para Huarta, el viaje del año había enseñado que la maternidad no está definida por sangre o documentos legales, sino por la elección diaria de amar sin condición. Su mayor temor, perder a su hija, se transformó en su mayor regalo, ver el mundo y el corazón de su hija expandirse. Mientras la última linterna se elevaba, Huarta se dio cuenta de que a veces las cosas más hermosas de la vida provienen de las interrupciones más dolorosas, y en ese conocimiento encontró paz. Fleanor, de pie al otro lado de Heler, contemplaba cómo 30 años de búsqueda y anhelo habían culminado en esta noche perfecta. No había recuperado a la bebé que había dejado atrás en esa noche tormentosa, sino que había descubierto a la extraordinaria mujer en la que se había convertido, en gran parte gracias a Huarta. «Gracias», susurró a Huarta por encima de la cabeza de Heler, «por darle lo que yo no pude». Huarta asintió, años de resentimiento finalmente disueltos en comprensión. «Gracias por devolverla a este mundo». 2 veces, entre ellas, Heler cerró los ojos, dejando que el sonido del océano y el amor de las mujeres que la flanqueaban llenaran sus sentidos. Se sentía completa de una manera que nunca había imaginado posible. Ancla y brújula, historia y futuro, amada por lo que era y por todo lo que podría llegar a ser. La mañana siguiente, mientras los invitados partían y la vida comenzaba a asentarse en un nuevo normal, Heler y Paulo se sentaron en la playa, observando el amanecer sobre el agua que había sido testigo de su unión. «¿Qué sigue?», preguntó Paulo, dibujando patrones en la arena. Heler sonrió recostándose contra su hombro. «Todo, nada, exactamente esto». Hizo un gesto hacia el horizonte donde el sol transformaba el océano en oro líquido. Más amaneceres, más familia, más verdad, incluso cuando duele. «¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto?», reflexionó Paulo. «Si Fleanor nunca hubiera aparecido, habríamos vivido nuestras vidas creyendo que éramos completamente felices. Nunca habríamos sabido lo que nos faltaba». «Como vivir toda tu vida sin conocer el océano», asintió Heler. «Puedes ser perfectamente feliz, pero una vez que sientes la sal en tu piel y la inmensidad de las olas, nunca puedes volver a ser la misma persona», completó Paulo. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban la playa, la casa detrás de ellos comenzó a cobrar vida. Diego emergió con café, luego Huarta con una canasta de pan recién horneado, y finalmente Fleanor con frutas frescas del mercado local. Se reunieron en la playa, una familia improvisada unida no por convención, sino por elección. Para los residentes de Porto Alegre se convertirían en un poderoso ejemplo de cómo las definiciones tradicionales de familia podían expandirse para incluir historias complicadas y conexiones inesperadas. El proyecto Linterna de Heler crecería para ayudar a docenas de mujeres jóvenes y niños en situaciones de adopción complicadas. Diego eventualmente traería a casa a su propia pareja, ampliando aún más el círculo. Y Huarta y Fleanor, inicialmente unidas solo por su amor por Heler,
descubrirían una amistad auténtica basada en respeto mutuo y experiencias compartidas. Pero ese día, sentados juntos en la playa mientras la marea subía y bajaba en su ritmo eterno, simplemente eran una familia desayunando, compartiendo historias y risas, construyendo nuevos recuerdos sobre los cimientos de verdades largo tiempo, enterradas, pero finalmente liberadas a la luz. Observándolos desde una respetuosa distancia, Paulo tuvo una epifanía que compartiría más tarde con Elair. Las familias son como el océano que tanto amaba, en constante flujo, poderosas en su capacidad de cambiar costas y fundamentalmente insondables en sus profundidades. Pero con la guía adecuada, como las linternas que habían lanzado la noche anterior, incluso las aguas más turbulentas podían navegarse hacia puertos seguros y desconocidos tesoros. El sol siguió subiendo, prometiendo otro día perfecto. Elair miró a las dos mujeres que la habían criado, una durante 30 años continuos, la otra durante 30 años de ausencia amorosa, y sintió una gratitud que trascendía las palabras. En el rostro arrugado de Oarza veía el pasado seguro que le había dado la confianza para convertirse en quien era. En la sonrisa cautelosa de Flinor, el potencial de un futuro que nunca había imaginado. Hasta que la marea nos separe, había bromeado Paulo en sus votos el día anterior, una referencia a su amor compartido por el océano. Pero mientras Elair observaba a su familia recién forjada, reunida en esta playa que había presenciado sus votos, supo con certeza que ciertas conexiones eran más fuertes que cualquier marea. Algunas verdades, una vez reveladas, no podían ser cubiertas nuevamente por las aguas del tiempo o la conveniencia. Y algunas familias, como la suya, eran simplemente destinadas a existir, no en la forma que alguien hubiera planificado, sino en algo más hermoso, resistente y verdadero que cualquier diseño. El gancho narrativo atrapó a todos los espectadores. ¿Cómo te redefinirías si descubrieras que la historia que te han contado sobre ti mismo toda tu vida no fuera completamente cierta? ¿Elegirías aferrarte a lo familiar o te atreverías a expandir tu identidad para incluir nuevas verdades? Al entrar en el segundo año de su matrimonio, Elair y Paulo enfrentaron los desafíos típicos de cualquier pareja joven, pero con una red de apoyo extraordinaria a su alrededor. Cuando Elair descubrió que estaba embarazada, la noticia fue recibida con júbilo duplicado. Dos abuelas compitiendo amistosamente por quién tejería el primer suéter para el bebé, un tío ya planeando expediciones marinas para cuando el niño fuera lo suficientemente mayor. «Tendrá 4 apellidos», bromeó Paulo durante una cena familiar. «Necesitaremos una tarjeta de identificación extra solo para el nombre completo». Pero debajo de la broma había una verdad poderosa. Este niño nacería en un mundo de abundancia relacional, rodeado de personas que habían aprendido que el amor trasciende la biología, que las familias pueden romperse y reconstruirse en formas más fuertes, y que incluso los secretos más dolorosos, cuando son expuestos a la luz de la verdad y la compasión, pueden transformarse en bendiciones. Una tarde, mientras Elair supervisaba la instalación de los nuevos tanques en el laboratorio marino reconstruido, Diego se acercó con un pequeño paquete. «Encontré esto entre las cosas de nuestra abuela», dijo, todavía maravillándose de tener una hermana después de 30 años como hijo único. «Pensé que lo querrías tener». Dentro de la caja desgastada había un collar con un pequeño colgante de cristal azul en forma de gota. «Es lágrima de océano», explicó Diego. «Abuela solía decir que contiene tanto sal como lágrimas humanas. Lo llevaba cuando estaba embarazada de nuestras madres. Ahora debería ser tuyo». Mientras
Heller sostenía el delicado colgante a la luz. Vio cómo capturaba y refractaba el sol, proyectando diminutos arcoíris alrededor del laboratorio. Era un puente tangible hacia un pasado que solo recientemente había descubierto y un recordatorio de que algunos enlaces resisten el paso del tiempo, la distancia y el silencio. Esa noche, mientras se preparaba para una cena que reuniría a Mann y toda su familia extendida, Heller se detuvo frente al espejo, observando su reflejo. Usó el collar de su abuela, un par de aretes que Oarza le había regalado en su graduación y un chal tejido por Fleanor. En su vientre crecía la próxima generación de esta complicada, hermosa familia. ¿Lista?, preguntó Paulo desde 1900. La puerta, apuesto en su traje favorito. Más que nunca, respondió Heller tomando su mano. Juntos caminaron hacia la playa, donde las linternas ya estaban siendo encendidas, donde las olas rompían rítmicamente contra la orilla, donde las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer, donde dos madres, un hermano y una comunidad completa esperaban para celebrar no solo el bebé por venir, sino también el extraordinario viaje que los había unido a todos. Para Oarza, quien había temido perder todo, el círculo familiar se había expandido más allá de sus sueños más salvajes. Para Fleanor, cuyas décadas de búsqueda habían terminado con mucho más de lo que había esperado encontrar. Para Diego, quien había ganado no solo una hermana, sino toda una familia extendida. Y para Heller, quien había descubierto que a veces el corazón más completo es aquel que ha sido roto y sanado, expandido por el dolor y reconstruido con verdad. Las linternas se elevaron sobre el océano, puntos de luz navegando vientos impredecibles, pero manteniéndose visibles incluso cuando se alejaban, como familias, como amor, como verdad, como Heller misma, sostenida por manos que una vez fueron extrañas entre sí, pero ahora estaban entrelazadas en propósito y afecto, iluminando el camino hacia adelante juntas. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.